Hola, soy Juan Golcher. En el programa de hoy platicaremos sobre lo que las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la identidad de las minorías y asimismo también la institucionalidad democrática hacen en El Salvador. El presidente Bukele ha sido un claro defensor de los valores tradicionales en El Salvador. Y eso le ha valido la etiqueta de dictador, la etiqueta de autoritario, la etiqueta de derechista, la etiqueta de violador a los derechos humanos, la etiqueta de quererse entronar en el poder, etcétera, muchos adjetivos. Ahora quiero que abordemos de una manera bastante objetiva lo que sucede en El Salvador. Es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados, al unísono, golpeando con los mismos temas. Quieren elecciones de segundo grado, pero sí se sienten en el derecho de influir en las decisiones del país, con dinero, con total impunidad. Las supuestas organizaciones de derechos humanos que defienden a asesinos que alguna vez masacraron a nuestra gente. Quienes han estudiado y conocen sobre el tema de las sociedades abiertas van a entender muy bien lo que es el globalismo internacional, van a entender muy bien cómo las organizaciones cuyo pensamiento es progresista apoyan el esfuerzo del globalismo internacional. Las sociedades abiertas es un pensamiento que proviene precisamente de una nueva visión social y económica del mundo creada por George Soros, considerado por muchos como un gran filántropo, considerados por otros como un sicario económico, y en el plano social, alguien con un pensamiento totalmente izquierdista. Indiferentemente de lo que sea el pensamiento, nosotros entendemos que las sociedades abiertas es un pensamiento en el cual a través de las migraciones se pretende atomizar a las sociedades. Al atomizar a las sociedades, las élites pueden controlar con mayor facilidad a sus gobiernos débiles que son incapaces de controlar y de establecer una cohesión social. Ahora, en el caso del apoyo a las minorías, el apoyo a las minorías medioambientales, el apoyo a las minorías étnicas, el apoyo al movimiento LGBTQI+, y el apoyo a diversos sectores cuyas demandas pueden ser legítimas, demandas ciudadanas legítimas. Sin embargo, la instrumentalización de estas demandas provoca caos social porque enfrenta a estas comunidades con el gobierno. Y cuando se enfrentan con el gobierno, entonces en este momento es cuando se empiezan a crear los momentos propicios para desestabilizar políticamente a los gobiernos. Hemos visto cómo en Europa y en Estados Unidos el tema migratorio se ha salido de control. Y ahí cualquier intento de políticos de derecha o políticos soberanistas, nacionalistas o neonacionalistas, como ustedes le quieran llamar, es satanizado como racismo. Hemos visto cómo en Estados Unidos y como en Latinoamérica se está tratando de implementar una visión muy amplia para apoyar el tema LGBTQI+. Yo honestamente no tengo nada en contra esa comunidad. Y yo creo que esa comunidad tiene derechos, por supuesto. Pero una cosa es que la sociedad acepte su orientación sexual y otra cosa es que existan organizaciones y gobiernos que traten de fomentarlo. Lo hemos visto en El Salvador, lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto cómo ha agarrado terreno en Europa también. Ahora, en los países en vías de desarrollo que tienen gobiernos soberanistas,
Llámese países de Latinoamérica, países de África, países de Asia, países del este o centro Europa, de cualquier parte del mundo, vemos una dificultad para la implementación de las sociedades abiertas, de la filosofía de las sociedades abiertas. ¿Por qué? Porque estos gobiernos y políticos o líderes tienen una visión conservadora de cómo la sociedad debe de encarrilarse en un país. Y la visión de las sociedades abiertas es una visión liberal. Entonces, cuando nosotros entendemos este tema, que las sociedades abiertas no pueden influir en aquellos gobiernos y líderes soberanistas, hay un problema, no se puede controlar. Entonces, al no poder controlar eso, se activa toda una serie de mecanismos que cuando nosotros conocemos lo que es el golpe de Estado blando, empiezan a tomar forma. Y en El Salvador, esto no ha sido la excepción. Tengo 4 años de estar denunciando que en El Salvador se han intentado estrategias de golpe de Estado blando en sus 5 etapas. La estrategia que actualmente se ha venido utilizando en estos últimos 2 años en el territorio salvadoreño es la 4ª etapa, que nosotros conocemos como combinación de diversas o distintas formas de lucha. Y esto es lo que el presidente Nayib Bukele denunció en una de sus últimas comparecencias. Nosotros veríamos cuando él habla claramente que hay todo un ataque coordinado hacia el gobierno por parte de medios de comunicación nacionales e internacionales, por parte de ONGs de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales e internacionales, defensa al Estado del Derecho, tanto nacionales como internacionales, defensa al sistema de libertades nacionales e internacionales y defensa a la institucionalidad democrática, tanto nacionales como internacionales. Existe una manera de poder tratar de desvanecer la acusación hacia la implementación de las estrategias de las sociedades abiertas que corresponden al globalismo internacional y cuyos agentes de acción que tratan de implementarlas tienen un pensamiento progresista actualmente. Y esta es la acusación de teoría de la conspiración. Mi nombre es Angélica Cárcamo, soy periodista, tengo 19 años de ejercer esta profesión y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Periodistas. Ser periodista en El Salvador es complicado, es un reto, pero es uno de los mejores momentos para poder ejercerlo. Hemos estado enfrentando un mayor aumento de vulneraciones o de restricciones para poder ejercer nuestra profesión. Si antes era el crimen organizado quien más vulneraba la labor del periodismo, sobre todo en cobertura de hechos de violencia, ahora en cobertura de temas en general sobre problemas de la realidad social que atañen a las instituciones del Estado, pues justamente es el Estado el que más vulnera la labor de las y los periodistas en lugar de protegerlos. Los medios comunitarios prefieren no abordar temas sobre hechos de violencia de seguridad, porque no saben qué puede aplicar, tienen temor. Hay jóvenes que también han dejado de hacer coberturas. Esto nos explicaban de que a veces los policías, como son locales, entonces conocen a la gente en el territorio y es como vos, ¿qué sé de qué medio sos? ¿Sos un medio vendido? ¿Sos un medio chelotero? Esas palabras que las hemos escuchado y es como, ten cuidado de lo que estás haciendo porque ya conozco dónde vivís. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Los acosos digitales son el pan de cada día de cualquier periodista crítico, si se me permite ocupar la palabra, no necesariamente que esté haciendo una investigación, pero que publique cualquier contenido crítico o que puedas cuestionar a cualquier entidad del Estado. Los discursos de odio son muy estructurados. Son más graves cuando un funcionario dice, este periodista miente, ¿no? Aunque no es así, pero si este funcionario lo dice, automáticamente es como si se activaran redes de troles de afines a esta persona y empiezan a atacar al periodista, ¿no? Hay expresiones también de violencia, sobre todo en el caso de las mujeres, voy a insistir mucho en eso, hasta el punto que luego ya lo último es que te dediquen un video en YouTube. Nosotros no somos ninguna oposición, la prensa no es ninguna oposición. La prensa está haciendo su trabajo, que es documentar la realidad y exigir que los funcionarios rindan cuenta de lo que están haciendo. ¿Hay libertad de prensa y hay libertad de expresión en El Salvador? Yo categóricamente diré no. El futuro de la prensa en El Salvador sigue siendo un escenario hostil. En el mejor de los casos, mantenernos como estamos, que no es lo mejor, pero mínimamente seguimos ejerciendo esta profesión. En el peor de los casos, luego de las elecciones, es un escenario incierto. Mucho del trabajo que estamos haciendo quizás hoy a lo mejor no tiene la relevancia tan grande como quisiéramos los periodistas, pero en 20 o 30 años a lo mejor se pueden procesar todas estas irregularidades que estamos documentando y de dónde se van a valer mucho para poder documentar todos estos hechos. El ejercicio del periodismo es una actividad loable que todos deberíamos de proteger.
Ahora, cuando el periodismo es utilizado como una herramienta política para hacer presión a gobiernos incómodos o para tratar de implementar políticas adversas a los gobiernos en turno, entonces ahí es cuando esta empieza a deslegitimarse. Y vamos a entender nosotros acá que llega un momento, lastimosamente, en el cual la honestidad en el periodismo no vende. Y cuando la honestidad no vende, se abre paso a la acusación. Ahora, el tema con la acusación es que no solamente daña la imagen y la dignidad humana del funcionario público, sino que también daña las aspiraciones y la fe en sus líderes de todas aquellas personas que esperan un cambio en su vida. Y esto al final se deriva en dañar el sistema político partidario de un país. Entonces, el periodismo enfocado como una herramienta bajo intereses políticos, ideológicos o intereses político-económicos le hace un daño a la institucionalidad democrática de un país. Estoy de vuelta con Ingrid Escobar, directora jurídica de la ONG Socorro Jurídico Humanitario. A ver, el planteamiento tiene que ser claro para que usted lo entienda en casa. Ingrid tiene cáncer. Tiene cáncer y precisamente por eso decide irse del país, porque imagínense usted, hijos, cáncer y encima la posibilidad o el riesgo de que la detuvieran. Pero quiero preguntarte, Ingrid, ¿qué tan real es esa posibilidad o de dónde sacas tú la posibilidad de que pudieran haberte detenido si te quedabas en El Salvador? Claro, mire, como le decía, el último año para mí ha sido de persecución policial, de persecución política, al grado de que el gobierno de El Salvador había destinado no menos de 3 equipos de la Policía Nacional Civil, algunos de civil, otros uniformados, de seguirme desde que salía de mi casa, llegaba a la oficina y todo el trayecto durante todo el día laboral mío. Y eso es algo que yo logré documentar, denunciar de manera pública, notoria y formal, pero específicamente en el Bet de Mayo, donde vimos la captura de por lo menos 4 defensores de derechos humanos sin debido proceso, sin acceso a la justicia, a derecho de defensa, presunción de inocencia, bueno, con una fabricación de delitos de parte de la Fiscalía General de la República. Y yo le voy a decir específicamente el día que capturaron al abogado constitucionalista Enrique Anaya. Ese día yo tuve información de 3 fuentes, 2 periodísticas y una fuente fiscal, de que yo aparecía en una lista de 11 personas de inminente captura en los próximos días. Y entonces yo me hice una simple pregunta: si yo me quedo y me detienen de manera arbitraria, mi organización, que ha documentado que cuando la gente entra al sistema penal estando enferma, su único, digamos, fin es morir. Entonces yo dije, no, aquí solamente tengo 2 opciones: me quedo y me muero en el sistema penal, o trato de salir de mi país con mis hijos y buscar una, digamos, opción médica que me logre ayudar a por lo menos tener un tratamiento médico, lograr sobrevivir. Y bueno, algún día, si Dios me lo permite, también regresar al territorio nacional, porque la soberanía reside en el pueblo, no en una familia autoritaria que pretende perpetrarse en el poder, que es la familia Bukele específicamente, por no menos de 30 años. Ese es su proyecto. Creo que hay un objetivo bastante claro en la entrevista de Fernando de Rincón hacia Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario. Ingrid tiene cáncer. Es algo que me duele mucho por ella y que yo me puedo solidarizar con ella por su enfermedad, y que yo no le deseo a nadie que atraviese por lo que ella está atravesando en este momento. Es obvio, somos humanos y entre seres humanos tenemos que solidarizarnos cuando alguien sufre este tipo de enfermedades. Pero el tema es que iniciar con Ingrid tiene cáncer y luego manejar toda la entrevista de una manera bien suave, con un tono de voz bien bajo y bastante despacio, es tratando de congraciarse y generar un impacto psicológico con el televidente para que se cree la empatía hacia la persona que se está entrevistando. Estas son estrategias de comunicación, ¿verdad? Y una vez se crea la empatía y se crea, por decirlo así, se abre la mente a ser más susceptible porque hay una especie de solidaridad hacia el entrevistado, entonces toda la información que esta persona diga va a empezar a fluir bien y la mayoría de ella va a ser creída. Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, habla claramente de persecución política. Miren,
No se necesita ni una, ni dos, ni tres grupos de patrullas o de persecución política para acallar la labor de voceros de una ONG. El gobierno no necesita eso. Y se lo digo con conocimiento de causa. Ni en los tiempos del conflicto armado o de la guerra de baja intensidad para los estadounidenses era necesario la persecución política. No era esa la manera de actuar. Y hoy no tiene ninguna lógica. Cuando una gran parte de la comunidad es progresista y el progresismo internacional ha avanzado tanto a nivel global, lo más ilógico o lo menos lógico que un gobierno pudiera hacer es estar dando pistas o estar dando los motivos para la comunidad internacional para que lo ataquen. No, aquí tenemos que ser muy honestos. Lo que sucede acá es que la ley de agentes extranjeros va a recortar una gran parte del presupuesto, tanto para sueldos como para también ejecución de proyectos políticos de ustedes en El Salvador. Esa es la realidad. Ustedes no van a poder tener los mismos sueldos, van a tener que despedir personal, van a fallar a sus financistas y una vez fallando a sus financistas, le van a retirar el resto de apoyo porque ustedes no van a dar resultados. Este es tema laboral. Este no es un tema de persecución política. Y eso lo vemos en todos ustedes que han sido financiados o que están siendo financiados por la Open Society Foundations, por algunos organismos u organizaciones de las Naciones Unidas, por algunos gobiernos y la cooperación extranjera de la Unión Europea y lo que antes era la USAID. Esa es la realidad. No es necesario mentirle a la gente. La gente lo sabe. Lo que me narra Ingrid, desgraciadamente me suena muy similar, tengo toda la experiencia, por supuesto, a países como Venezuela, a países como Nicaragua, a países como Cuba, porque es muy claro desde la investigación, por supuesto, y el registro que hay público, que hay algo en contra de defensores de derechos humanos. Es decir, hay un patrón. ¿Usted me diría que esto es sistemático? Indudablemente, mire, exactamente lo que usted ha dicho. En nuestro país, lo que en países como Venezuela, Nicaragua y otros se ha dado en 2 décadas, en nuestro país se ha dado corriendo en 5 años. Y efectivamente, todas las capturas que hemos visto es un patrón, indudablemente. Antes se hizo contra personas, digamos, ordinarias, inocentes, sí, pero que no estaban organizadas, que por un margen de error supuesto, que por el mal uso del régimen de excepción, pero en el caso de los sindicalistas, por la mala utilización para callar las voces, pero hoy en una escalada donde se ha ido en contra de defensores de derechos humanos que vienen denunciando ya por 38 meses los actos arbitrarios del gobierno, la corrupción en el gobierno, porque yo le voy a decir, el régimen de excepción, si Bukele dice que es un paraíso El Salvador, ¿por qué tenemos 38 meses de la misma medida? Es porque quiere ocultar la corrupción. Y una forma de esta es mantener el régimen de excepción. Pero ahora, obviamente, ¿verdad?, en contra de defensores de derechos humanos que le vienen denunciando, mire, ¿por qué en régimen de excepción hemos perdido nuestro derecho de acceso a la información pública, de saber en qué invierte nuestros impuestos? Porque todo está oculto. Otro ejemplo, los defensores medioambientales. En el gobierno de Bukele se aprobó la ley de minería metálica, que para nosotros eso, por ser un territorio tan pequeño, somos 300 salvadoreños por kilómetro cuadrado, no está habilitado para poder tener explotación minera. Se lo estamos diciendo. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Persecución contra defensores medioambientalistas. Y así yo le puedo decir una enorme cantidad de activistas. Mire, son más de 100 entre defensores de derechos humanos, sindicales, derechos sociales, derechos culturales, ambientales, que han ido a parar a las cárceles de Salvador. El tratar de poner al gobierno del presidente Nayib Bukele al mismo nivel del gobierno de Cuba, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Venezuela, a mi manera de ver, sin necesidad de hacer un análisis politológico profundo, denota 2 cosas. Número 1, que ya hay un divorcio marcado entre estas personas de izquierda con la izquierda marxista o la izquierda tradicional, y que hoy ya forman parte del pensamiento social demócrata o progresista. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Pues ya cuando entendemos esto, entendemos cómo viene la aplicación de las sociedades abiertas y cómo viene el pensamiento globalista internacional. Ahora lo segundo es que claramente están tratando de poner al gobierno de El Salvador al mismo nivel, precisamente para que en la comunidad internacional quede marcado
que es una dictadura, porque nosotros entendemos que Cuba, Nicaragua, Venezuela se han ido constituyendo en dictaduras. Y se han constituido en dictaduras por varios motivos. Probablemente no era la intención en un principio, no lo sabemos. Probablemente sí lo era. Ahora el tema es que, por ejemplo, para Cuba y Venezuela, el tema de los embargos, el tema de sanciones, debilita el radio de acción de los gobiernos hacia sus estados. Y estas son estrategias diseñadas precisamente para debilitar a sus gobiernos y hacerlos colapsar. La implementación de estrategias de golpe de estado blando interno hace que la sociedad choque contra sus gobiernos y hace que los gobiernos repriman a la sociedad para mantener el orden. Pues así es como las dictaduras se crean. Sucedió en Cuba. Se lo hicieron a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega cayó en una trampa. Yo lo he explicado muchísimas veces anteriormente. Y yo no soy simpatizante de Ortega, ni soy simpatizante de los Castro, ni soy simpatizante tampoco del chavismo ni del madurismo. Pero ese es otro tema. Lo que tenemos que entender acá es que estos tres gobiernos son conocidos por excelencia a nivel internacional, a nivel de los organismos de derechos humanos, a nivel de los organismos que promueven la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, etcétera, de aquellos ONGs que promueven el desarrollo de los procesos democráticos en los países. Son altamente conocidos como países donde no se puede operar, precisamente porque sus gobiernos tienen un control estatal férreo. Pues esto, muchos lo conocen como una dictadura, otros lo conocen como gobiernos totalitarios, independientemente cómo se conozca. Pero a ese nivel quieren poner al gobierno de El Salvador. Y esto es para sentar las bases de poder tratar de implementar las políticas del golpe de Estado blando en su quinta etapa, que ya se llama aislamiento internacional. Y esto es lo que están tratando de hacer. Cambia la estrategia de estas personas periodistas y miembros de ONGs que como ya no van a poder tener financiamiento dentro de El Salvador y corren peligro sus sueldos, se tienen que ir para afuera para poder seguir subsistiendo, viviendo, ¿verdad? Mantener a sus familias. Entonces pueden sacar ventaja de la implementación de la última estrategia, que es generar un ambiente internacional para que los organismos de la comunidad internacional y las naciones progresistas que de una u otra manera tienen influencia en el mundo, digan, hay miembros de las ONGs afuera porque en El Salvador no pueden operar. Hay periodistas afuera porque en El Salvador sufren de persecución política. Y así, poco a poco, empieza a crearse una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta el punto de que vengan gobiernos y decidan tratar de imponer sanciones a El Salvador o decidan de marginarlos. Esto se conoce como el aislamiento internacional. A mi manera de ver, el tema de mantener el régimen de excepción no tiene nada que ver con mantener corrupción. Yo les voy a ser muy honestos. El que quiera mantener el gobierno o el funcionario público o el gobernante, el líder, que quiera mantener corrupción lo puede hacer de cualquier manera, no a través de un régimen de excepción. La mayoría de los países en el mundo no tienen régimen de excepción y son altamente corruptos cuando tienen gobiernos tanto de derecha como de izquierda tradicional. Ahora, hay que ser muy honestos. A algunas personas les podrá parecer cierto, a otras personas no. Independientemente de que unas personas estén a favor o no, clasificar información corresponde al teatro de guerra político y organizaciones no gubernamentales con apoyo internacional en El Salvador han tomado parte activa dentro de la oposición. Pues entonces ellos están dentro del teatro de guerra político. Periodistas con apoyo del extranjero han tomado parte dentro de la oposición, pues pertenecen al teatro de guerra político y lo que están recibiendo son respuestas dentro del teatro de guerra político. La respuesta de no recibir respuesta. Cada vez que se le cuestiona a Nayib Bukele a este respecto, él niega todas las acusaciones, pero sí, recordemos que hay un discurso, hay una narrativa agresiva y descalificadora con el tema de los derechos humanos.
El tema de los derechos humanos es un tema que públicamente molesta, incomoda y enoja a Nayib Bukele. Solo lo quería poner en contexto. Eso lo puede buscar usted en cualquiera de las declaraciones, en preguntas en torno a derechos humanos. Las respuestas de Bukele son así, y ahora estamos viendo esta denuncia de persecución a defensores de derechos humanos. Aunque lo niegue, él lo niega. Él niega persecución. El día que publicamos las revelaciones de Charlie, los principales autores de las entrevistas estábamos repartidos en diferentes ciudades. Nueva York, Ciudad de México, Guatemala, Los Ángeles. Les decimos salidas preventivas. Un rato, veamos qué pasa, ya volvemos. Llevamos años hablando de los pactos de Bukele con las pandillas. Desde 2020. Pero no es lo mismo que verlo. Bukele se vende como el vencedor de los criminales, el dueño de la cárcel continental. En los videos, que acumularon casi 2 millones de reproducciones solo en YouTube, Bukele era lo que fue durante 8 años, el socio político de los pandilleros. Tras publicar, una fuente nos advirtió que se preparaban en la fiscalía al menos 7 órdenes de captura en nuestra contra por delitos relacionados con pandillas. Ahí empezamos a dudar si la salida era preventiva. El tema principal de nuestra revista de julio se titula El exilio nos alcanza, y contamos lo que ocurrió en los 2 meses tras la publicación. El exilio durante Bukele no empezó con nosotros. Antes fueron los fiscales que investigaron corrupción en la pandemia, algunos exfuncionarios, un par de ex aliados de Bukele, una decena de periodistas. Pero lo que antes fue un goteo se hizo masivo. Después de los primeros 4 que salimos, 3 más, luego 10 más, y con las semanas, por diferentes circunstancias, 25 colegas más de otros medios. La idea de volver se hizo más difusa tras los eventos de mayo, la captura de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la ley de agentes extranjeros. Algunos lo intentaron. 7 miembros del Faro decidieron viajar a las 3:05 de la tarde del sábado 7 de junio en el vuelo 638 de Bianca de San José. Pero una fuente diplomática nos advirtió de un despliegue policial en el aeropuerto para capturarlos. Ninguno de los periodistas abordó ese avión. Y personas como Ingrid Escobar, la directora del Socorro Jurídico Humanitario, han seguido saliendo del país. Acabo de ver una entrevista en CNN con Fernando de Rincón, donde aparece Noah Bullock, quien es el norteamericano que es el director ejecutivo de Cristosal en El Salvador. Tengo una opinión muy clara sobre lo que Noah Bullock trata de dar a entender en la entrevista. Y en este video la voy a analizar de manera detenida. La bienvenida es para Noah Bullock, es director ejecutivo precisamente de Cristosal. Por supuesto, en esta ocasión desde Ciudad de Guatemala. Noah, bienvenido y gracias por acompañarme. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Noah. Primero quiero preguntarte, esta ley de agentes extranjeros que le da la capacidad al gobierno de cobrar un 30% de impuestos de todos los ingresos y donaciones que se tengan en cualquier organización no gubernamental, ¿la ves tú más como una herramienta para poder de alguna forma presionar e incluso vincular a cualquier sospecha delictiva a las ONGs? ¿Lo ves más como eso y no como una herramienta económica de parte del gobierno? No, Fernando, no es un marco regulatorio legítimo, es un marco legal para la represión. Su objetivo claro es silenciar voces críticos y castigar a organizaciones como la nuestra. Es una ley que convierte derechos como la libertad de asociación y expresión en privilegios otorgados por el régimen, con la condición que la ciudadanía se limita a actividades que no les incomoden. Y sí es cierto, le da facultades muy amplias y discrecionales para aplicar la ley. Ellos mismos dicen que lo van a aplicar de una forma flexible. Y tienen las sanciones, tienen los impuestos, pero para nosotros no es un tema de impuestos. Noah Bullock explica que la ley de agentes extranjeros no es un marco legal legítimo y que es una ley diseñada para la represión. Número 1, Noah Bullock no es ninguna autoridad nacional para decir si una ley es legítima o no. Él no tiene ninguna jurisdicción dentro de la política salvadoreña ni ningún radio de acción, ya que no es funcionario público en acción. Ahora, la realidad de las cosas es que cualquier ley, cualquier decreto que sea aprobado por la Asamblea Legislativa tiene curso legal y tiene jurisdicción dentro de El Salvador. Y eso precisamente viene dado por la potestad que la misma Constitución de la República le da a la Asamblea Legislativa de El Salvador, el cual es uno de los poderes del Estado, tal como está descrito en la Constitución. Por lo tanto, no es al lugar la discusión si una ley aprobada por la Asamblea Legislativa es legítima o no. Por supuesto que es legítima y tiene curso legal. Ahora Noah Bullock dice claramente que
que es una ley que está diseñada para callar voces críticas. Número uno, si la intención fuera realmente callar voces críticas, ilegalizaran las ONGs que están en contra del gobierno. Así de sencillo. Y en este caso no se están ilegalizando, sino que lo que se está aplicando es el 30% de impuesto sobre las donaciones que vienen del extranjero para las ONGs. Lo que sucede aquí, que es la realidad y que él no lo dice, es que los sueldos dependen de las donaciones que reciben del extranjero. Al depender los sueldos de estas donaciones, esto quiere decir que desajustaría su presupuesto si tienen que pagar un 30% y van a tener menor presupuesto, valga la redundancia, y por ende radio de acción para hacer trabajo político y trabajo de campo dentro del territorio salvadoreño, por lo cual su trabajo no va a ser efectivo. Y al no ser efectivo, entonces las organizaciones donantes extranjeras, ya sea como la Unión Europea, lo que antes también se llamaba la USAID, la Open Society Foundations, y otros progresistas interesados van a empezar a demandar resultados. Y ellos no van a poder cumplir con los resultados y entonces van a quedar en mal con sus patrocinadores. Esa es la realidad. Dice que es una ley que convierte la libertad de asociación y la libertad de expresión en privilegios, con el objetivo de que la ciudadanía se dedique a actividades que no le incomoden al gobierno. Número uno, está totalmente comprobado que todas las personas tienen libertad de expresión en El Salvador. Es que no es el caso de Cristosal con Ruth Eleonora López, que ha sido capturada y acusada de corrupción. No es el caso ni por su cargo, ni por su pertenencia a una ONG que es contraria al gobierno, sino que es por situaciones de carácter irregular durante su cargo público. Aquí hay que también traer en el contexto general de El Salvador el régimen de excepción, el estado de excepción, porque tú hablabas, por ejemplo, del derecho a la libre asociación, ¿no? O a la libre reunión. Cuando se está bajo un régimen de excepción, esto prácticamente queda anulado, es decir, a discreción del gobierno se puede permitir o no, incluso castigar la libre asociación bajo un estado de régimen de excepción. ¿Esto les impactó a ustedes también? Mira, el estado de excepción es una medida ya permanente y como usted sabe, más de 86,000 personas han sido detenidos y estas personas no han tenido acceso a sus familias ni sus defensores han sido en efecto desaparecidos en los centros penales. Entonces, a lo largo de 3 años de un estado de excepción, no le queda la más mínima duda a la gente en El Salvador que el gobierno puede detener a quien quiera y no hay ninguna institución que le puede proteger. No existe en El Salvador ningún periodista que haya sido capturado y que esté detenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por ejercer su derecho a la libertad de asociación. Todos los periodistas que han denunciado temor o persecución política por parte del gobierno pertenecen a asociaciones de periodistas y no es ese el enfoque del gobierno. El gobierno, al igual que cualquier persona jurídica o persona particular, ejerce su derecho de defenderse en contra de acusaciones que no son ciertas o que consideren que no son ciertas. Eso es algo muy distinto. Fernando de Rincón de CNN miente cuando él dice que bajo el régimen de excepción se castiga la libertad de asociación. Eso es falso. Existen muchísimas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, como las que también nacionales, que reciben apoyo financiero desde el extranjero, que están funcionando de manera articulada incluso con el gobierno, y otras que no funcionan con el gobierno, pero asimismo están haciendo una labor social que tiene un alto impacto, valga la redundancia, en el desarrollo humano de la sociedad salvadoreña.
Pero muy distinto es cuando existen asociaciones ilícitas. Y en este caso podemos entender como lo que eran las pandillas en El Salvador. La de la Mara 18 en sus dos divisiones, la MS-13 y otras pandillas minoritarias que yo sé que existen. Lo mismo se podría decir de otros grupos criminales, grupos de traficantes, en todos sus niveles de tráfico, ¿verdad? Ilícito. Por lo tanto, lo que se criminaliza es la asociación ilegal. La asociación que es legal no tiene por qué criminalizarse. Ah, no. Lo que no dice Noah Bullock es que Cristosal ha estado haciendo trabajo político. Sin embargo, la libertad de expresión a aquellos salvadoreños que hacen trabajo político, el gobierno se las ha dado. No existe realmente a alguien que se le haya construido un caso por ser crítico al gobierno. A todas las personas que se les ha construido un caso es porque las investigaciones han dado con irregularidades. Lo que no dice Noah Bullock acá es que varias personas que hoy pertenecen al mundo de las ONG en El Salvador son personas que ya fueron parte de la oposición en su momento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que no es la defensa ni de los derechos humanos, ni es la defensa del sistema de libertades lo que se persigue con el trabajo político que hace la ONG, sino que se persiguen fines políticos ideológicos, porque estas personas que ya formaron parte de un partido político opositor son personas que, valga la redundancia, se oponen al gobierno y han venido haciendo el trabajo articulado, ya sea dentro del partido político en conjunto con las ONGs o dentro de las ONGs para apoyar al partido político. Y aquí estamos hablando de aquellas ONGs de Arena y aquellas ONGs del FMLN, ya sea parte de estos partidos o con afinidad a estos dos partidos políticos. Ahora, la realidad es que muchas de estas personas que hoy trabajan en las ONGs y que fueron funcionarios públicos tanto de Arena y del FMLN son personas que tienen señalamientos por actividades irregulares cuando fueron funcionarios públicos. Si nosotros nos hemos dado cuenta, tanto las personas que pertenecemos a la diáspora como los salvadoreños que están dentro, nos hemos dado cuenta que había una serie de irregularidades y corrupción que nosotros nunca nos imaginamos. Eso no lo dice Noah Bullock. Cualquier gobierno del mundo, con sus autoridades de seguridad pública, tiene la facultad de detener a cualquier ciudadano o cualquier extranjero del cual se sospeche que ha llevado a cabo actividades ilícitas o que contravengan la ley primaria, que es la Constitución, o la ley secundaria de su país. No es una situación exclusiva de que solo es el gobierno de El Salvador el que puede detener a cualquiera. No, digamos las cosas como son. Cualquier gobierno tiene esa facultad. Y si las investigaciones han dado con la situación de que se sospecha de que existen irregularidades en funciones públicas o de cualquier otra índole, e incluso asociaciones ilícitas, el gobierno tiene la facultad y tiene la obligación constitucional de hacer cumplir la ley. Se suspende el derecho a un juicio. Es decir, hay muchas garantías que se suspenden en un régimen de excepción. Ahora, aquí hay antecedentes de detenciones a defensores de derechos humanos. Está el caso de Ruth también, por supuesto, que los impacta directamente. Se sigue hablando de esta presunta lista en la que habría ciertos nombres susceptibles a ser detenidos en algún momento. ¿Tú tienes conocimiento de esta lista, Noah? ¿Hay alguna información concreta? ¿Es mera especulación? ¿Cómo calificamos este rumor que se ha venido escuchando a través del tiempo?
Sí, es difícil cuando estamos en un ambiente de tanta opacidad, ¿verdad? Que los rumores empiezan a cobrar un peso muy grande. Los rumores de las listas negras han generado un clima de terror, combinado con visitas intimidatorios a nuestros hogares y los hogares de periodistas. Y creo que también las capturas mandan un mensaje muy claro de que las personas que tienen voces críticas, que piensen diferente al régimen, pueden ser castigados incluso con la cárcel. Fernando Rincón dice que se suspende el derecho a un juicio. Eso es totalmente falso. Y lo peor del caso es que Fernando de Rincón lo da por hecho y lo dice rápido, como para que no exista la oportunidad de especular sobre si de verdad hay derecho al juicio o no, sino que lo dice rápido para que quede en el subconsciente de la gente que está viendo la entrevista. No, eso es totalmente falso. El juicio siempre existe, incluso para los miembros de pandillas que han sido capturados. Se hacen juicios colectivos y en algunas situaciones para ya sea criminales o imputados de delitos, ya sean mayores, medios o menores, siempre llega su tiempo donde viene un juicio. Lo que pasa es que existe mora judicial, que eso es otra cosa, y eso es comprensible. El sistema judicial salvadoreño ha sido un sistema judicial obsoleto, al igual que el de muchos estados fallidos de los países en vías de desarrollo. Y hoy que se ha hecho toda una reforma al sistema judicial, pero que ha existido la necesidad de implementar el régimen de excepción para solucionar ese gran problema de la inseguridad pública que existía en El Salvador, es obviamente comprensible que va a existir una mora judicial. No se necesita ser experto en el tema para entender, pero ellos no dicen eso. Vemos que mientras se está hablando del tema, ponen a Ruth Eleonora López en el recuadro, como para que la gente que está viendo CNN y que su audiencia, que es altamente susceptible a la manipulación de los temas políticos, valga la redundancia, por intereses políticos ideológicos progresistas de CNN, para que estas personas identifiquen claramente que el gobierno encarcela a personas que son críticas al gobierno. Mejor digan la verdad. Ruth Eleonora López se ha estado investigando por la Fiscalía General de la República por supuestos actos irregulares en tiempos de función pública. En muchas de las declaraciones que escuché yo a través del tiempo del presidente Nayib Bukele, pareciera que las organizaciones defensoras de derechos humanos se convirtieron en una especie de enemigos del gobierno, enemigos directamente de Nayib Bukele. ¿Ustedes lo percibieron así también? Sí, el presidente tiene una visión profundamente equivocada sobre los derechos humanos, Fernando. Plantea de que son agendas globalistas o una conspiración de la cooperación internacional, pero en realidad son sueños y aspiraciones propios de las personas. En El Salvador, la gente que defiende derechos humanos lo hacen porque sus vidas y su libertad depende de ellos. Y la represión, las leyes punitivas, los estados de excepción no le va a detener. Y a nosotros tampoco. Pero le preguntaba, Noa, en algunas de las declaraciones que hacen el día de hoy, hablan del régimen de los hermanos Bukele. ¿En qué contexto hacen esta declaración, mi estimado Noa? Sí, Fernando, pues hay muchas personas que nos gobiernan en El Salvador que no nos quieren dar la cara. Estamos moviendo a una época de gobiernos de élites familiares. Hay parientes del presidente y sus hermanos, por ejemplo, que tienen roles diplomáticos. Fue reportado en medios, por ejemplo, que fue un hermano del presidente Bukele quien negoció con el gobierno de Estados Unidos el trato en que se desaparecieron migrantes en el famoso SECO. Y le ofreció a Estados Unidos un descuento si regresan miembros de la Mara Salvatrucha, que pudo tener conocimiento sobre el pacto que tiene con el gobierno. También vemos que son familiares del presidente Bukele quienes son los privilegiados en los grandes proyectos de desarrollo que se están impulsando en el país. Entonces, por esa razón decimos de que no es un régimen de una sola persona, es un régimen que opera y favorece a un grupo familiar o varios grupos familiares. Noah Bullock dice que el presidente Nayib Bukele tiene una visión completamente errada o errónea de lo que son los derechos humanos y que las personas que defienden los derechos humanos en El Salvador es porque su vida depende completamente de ellos. Acusa al presidente Bukele de que las organizaciones de derechos humanos se han convertido
en un enemigo bajo un tema de una conspiración progresista y globalista. A ver, número uno, el globalismo internacional sí existe. Y una de las principales formas precisamente de ocultar la visión globalista es la acusación de teoría de la conspiración. Y eso no lo dice Juan Golcher, eso lo dicen muchísimos gobiernos en el mundo, eso lo dicen muchas organizaciones, eso lo dicen muchos políticos, eso lo dicen muchos politólogos de larga trayectoria, muchos académicos que tienen mucha más trayectoria y mucha más credibilidad que Noah Bullock. Número 2. Después de cómo se empiezan a declarar por la comunidad internacional varios estados de países en vías de desarrollo como estados fallidos, porque no logran controlar la inseguridad pública, porque no logran brindar las oportunidades que los ciudadanos de un estado necesitan, porque no logran pacificar y unificar bajo un objetivo o meta común a sus sociedades para ver hacia el frente y desarrollarse como nación, porque no logran combatir la corrupción de manera efectiva y tienen cabezas de estado o presidentes con visiones de política exterior servilistas que contravienen a sus propias constituciones. Después de todo esto, es bien difícil que las organizaciones de derechos humanos o estas organizaciones que supuestamente bajo la cortina de la defensa del sistema de libertades, llámese libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de lo que sea, después de que utilizan esta cortina para estos derechos, nosotros vemos cómo llevan un enfoque altamente ideologizado e incluso muchas veces chocan con los mismos gobiernos que pregonan su misma ideología. Lo que pasa es que ahora ser progresista es una estrategia muchísimo más amplia y muchísima más segura de manipulación que la izquierda marxista. Eso es otra cosa. Tercero, cuando nosotros vemos que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en el mundo y aquellos países que más apoyan a los derechos humanos en todo el mundo, al ver que la mayoría de estos son declaradamente de izquierda progresista, al ver que tienen funcionarios dentro de las ONGs que ya han sido funcionarios públicos progresistas o de izquierda en sus países de origen, que ya han pertenecido a partidos políticos de izquierda o progresista, o que aún pertenecen en sus países de origen, y que hoy que surge una nueva ola de gobiernos nacionalistas o neonacionalistas o soberanistas, como ustedes quieran llamarle, curiosamente, al no aceptar el modelo intervencionista que traen las organizaciones no gubernamentales, que en su mayoría las de esta índole están financiadas por Open Society Foundation, por organizaciones de la Unión Europea, algunas de Naciones Unidas y anteriormente que eran financiadas por la USAID. Entonces hoy nosotros entendemos que lo que verdaderamente está sucediendo es que es un enfrentamiento ideológico a 3 niveles, y lo he dicho en otras ocasiones. Número 1, la reacción soberanista o nacionalista ante el globalismo internacional. Número 2, el ataque de la izquierda o de los progresistas hacia estos gobiernos soberanistas, que hoy les han llamado de derecha. Discúlpenme, pero no todos son de derecha. Yo no veo al gobierno de El Salvador que sea un gobierno que diga, yo soy presidente Bukele, yo soy de derecha. No veo los funcionarios que dicen somos de derecha. Yo lo que veo es un gobierno pragmático,
Y es este pragmatismo el cual separa al gobierno del presidente Bukele del resto de los gobiernos soberanistas. No se pueden poner en el mismo combo. Eso es un grave error. Y número 3, el enfrentamiento existente entre la multipolaridad y la unipolaridad. Tenemos que recordarnos de algo muy importante. El presidente Nayib Bukele tiene muy buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, también tiene muy buenas relaciones con el gobierno de la República Popular de China, como a su vez tiene excelentes relaciones también con el gobierno de la Federación Rusa. Es un gobierno con una política exterior pragmática, bien estructurada. Y ahí por eso es que vemos una gran conexión y prácticamente una comunicación directa entre el presidente Bukele y el presidente Donald Trump. Y vemos una comunicación directa del vicepresidente Félix Ulloa con los representantes de la República Popular de China. Entonces, cuando se ve a un presidente Nayib Bukele muy cercano a Donald Trump, entonces resulta fácil decir, el presidente Nayib Bukele es de derecha y el presidente Nayib Bukele está trabajando para mantener la unipolaridad de Estados Unidos. Eso es falso. El gobierno de El Salvador reconoce claramente que hoy vivimos en un mundo multipolar, ya no es un mundo unipolar. El mismo gobierno estadounidense entiende ya que el mundo es tripolar, entendiendo tripolar como la primera fase hacia la multipolaridad, ¿verdad? Y esta tripolaridad es Estados Unidos, es la República Popular de China y la Federación Rusa en estos momentos. Noah Bullock habla sobre dos cosas importantes. Número 1, que se están creando o están naciendo los nuevos gobiernos de élites familiares. Y número 2, habla prácticamente de que han desaparecido venezolanos en el SECOT. O sea, queriéndolo hacer ver y tratando de mantener la narrativa para que tenga congruencia con la definición y el concepto propio de lo que son las desapariciones forzadas. El modelo de subcontratación carcelaria que El Salvador emplea con base al acuerdo que se realizó con el gobierno de los Estados Unidos es en el cual a quienes llegan de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador les da el servicio completo. Estamos hablando, se quedan dentro de la prisión, se garantiza su seguridad dentro de la prisión, se alimentan dentro de su prisión, se garantiza como cuarto, se garantiza su salud dentro de la prisión. El resto de situaciones legales, que si son inocentes o no son inocentes, debe corresponderle al gobierno de los Estados Unidos. Es el gobierno de los Estados Unidos quienes los ha capturado y es el gobierno de los Estados Unidos quien ha subcontratado los servicios carcelarios de El Salvador y los ha enviado hacia el SECOT. Si existe discusión legal con respecto a esa situación, eso es algo que se debe dar dentro de Estados Unidos. Si ya no se permite que el gobierno de los Estados Unidos haga eso, que subcontrate servicios carcelarios y envíe a personas de las cuales sospecha que pertenecen al Tren de Aragua, entonces, perfecto. El gobierno del presidente Bukele no va a obligar, obviamente, al presidente Trump, envíemelos a mí para seguir haciendo negocio. Ahora, si existen discrepancias entre el gobierno federal de los Estados Unidos, el presidente Trump, y su sistema de justicia, eso es una situación que deben solventar dentro de Estados Unidos. Eso no es jurisdicción del gobierno salvadoreño, ni tampoco es jurisdicción de Noah Bullock, ni es jurisdicción de Cristosal. Esas no son situaciones que les competen a ellos. Noah Bullock dice que contratos o proyectos del gobierno benefician a las mismas personas de la familia del presidente Nayib Bukele. Si tiene pruebas, que lo demuestre.
Si tiene pruebas de que benefician a la familia, si tiene pruebas de que benefician a personas del partido únicamente, si tiene pruebas de que existe tráfico de influencia, debería de demostrarlo. Pero nuevamente, cuando se acusa pero no se presentan pruebas, a mí me viene honestamente a la mente dos cosas. Número uno, que hay una carga ideológica y una intencionalidad de hacerle daño al gobierno con una acusación así. Y esto no tiene nada que ver con defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, Noah Bullock está entrando en un campo que él mismo se delata ideológicamente. Y número dos, que está cayendo en lo que se llamaría difamación. Es la misma difamación sin presentación de pruebas, lo cual hace, número uno, que el mensaje que tratan de enviar se desvanezca entre la población y que no sea tomado en serio. Y cuando no es tomado en serio y la oposición salvadoreña lo replica, afecta mucho, le hace muchísimo daño a la misma oposición salvadoreña porque pierde credibilidad. Y eso lo hemos venido viendo desde hace prácticamente 6 años. Entonces, estas son dos condiciones que yo veo que se reúnen cuando en general vienen personeros de las ONGs y tratan de estar haciendo trabajo político disfrazado de derechos o disfrazados de defensa de la democracia, de los derechos humanos, del sistema de libertades. Yo creo que lejos de contribuir a crear una sociedad con conciencia, a crear una sociedad con criterio político, lo que están haciendo es teniendo un resultado adverso a lo que las ONGs quieren. ¿Y cuál es ese resultado adverso? Es que mantienen en el poder a alguien a quien ellos mismos quieren derrocar a través de su trabajo político. Me viene un paralelismo a la mente, no sé, es el mismo que tengas tú, ¿no? ¿Alguna referencia de algún país con una historia parecida que tengas en mente? Mira, yo creo que no nos tenemos que ir lejos. Como dije hace poco, estamos regresando a los sistemas políticos autoritarios del pasado de El Salvador. Y plantea el presidente que es algo nuevo, un modelo moderno, pero en realidad vemos estos paralelismos con los dictadores de El Salvador y su pasado. Y también estamos preocupados, de hecho una de las razones que hemos estado muy preocupados observar estos patrones, porque los gobiernos autoritarios del pasado solo han llevado a la corrupción y a la violación masiva de derechos humanos y en algunos casos conflictos. Cuando Noah Bullock habla de un paralelismo entre la época actual y los gobiernos, que él dice, dictatoriales y autoritarios del pasado, tenemos que explicar bien el contexto. En el pasado, los gobiernos presididos por militares, no gobiernos militares, eran gobiernos que tenían que imponer orden en el contexto de la Guerra Fría. Y eso lo vimos en El Salvador desde los primeros años de la década de 1930, un poco después de fundado el Partido Comunista en El Salvador. Porque las mismas estrategias de desestabilización al gobierno incluían alzamientos populares, revueltas populares, huelgas en masa y una serie de estrategias que ya estaban diseñadas precisamente para deponer a un gobierno, ya sea para quitarle el poder a través de la fuerza o para hacer que el gobierno colapsara. Pues ese es un contexto muy distinto. Ahora, es cierto que la lucha por el sistema de libertades, la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos fue un logro y eso nadie lo quita. Pero el haber abandonado los valores de toda esta lucha y haber creado un sistema que podía ser altamente manipulable para desestabilizar a las sociedades, mantener gobiernos débiles y así poderlos manipular, es lo mismo que causó el desorden social que en El Salvador se vivieron por 30 años. Estamos hablando de los 4 gobiernos de Arena y estamos hablando de los 2 gobiernos del FMLN.
30 años, en lo cual los pandilleros violaron derechos humanos, en lo cual los pandilleros provocaron que hubiera poco turismo en El Salvador, en lo cual los pandilleros provocaron que hubiera poca inversión extranjera en El Salvador, en lo cual los salvadoreños provocaron que la gente no se desarrollara económicamente al cobrar una renta ilegal, en lo cual sometieron a una población comiéndose territorio del Estado que no le correspondía y desarrollando todo tipo de actividad ilícita que tampoco le correspondía. Pues ahorita lo que tienen es una respuesta a la respuesta que ustedes ya dieron. Ustedes dieron respuesta en su momento a la falta de democracia, a la violación de derechos humanos y a la violación al sistema de las libertades. Y eso se les aplaude porque todos lo gozamos en su momento. Ahora, el orden social es la respuesta al desorden social dañino para el Estado y para el ser humano que ustedes crearon. Que los gobiernos autoritarios solo crearon corrupción. Pues no existe en la historia de El Salvador gobiernos presididos por militares a los cuales se les acusa de autoritarios y de totalitaristas que han desfalcado tanto al Estado y que han robado tanto dinero como los 4 presidentes de Arena y como los 2 presidentes del FMLN. Y eso está comprobado en los registros. Mejor no a Bullock porque no dice que Ruth Eleonora López pertenecía a un gobierno del FMLN en el cual con quien trabajaba directamente se le descubrió posibles actos irregulares y de corrupción y que ella misma está también involucrada en actos irregulares y de corrupción probablemente. Y era un gobierno no militar. Era un gobierno del FMLN. Un gobierno cuyos muchos funcionarios fueron investigados. Algunos esperan juicio y otros purgan condena. ¿Por qué no dice la verdad? Pues esto es solamente un pequeño análisis lógico que yo creo que muchos ciudadanos que comprenden lo que ha sucedido en El Salvador pudiera hacer. Es bastante fácil venir a desmontar las narrativas de organizaciones opositoras que hacen una función política e ideológica en el contexto de este enfrentamiento entre el globalismo internacional y el soberanismo o nacionalismo salvadoreño. Es importante que nosotros como salvadoreños aprendamos y entendamos qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Bueno, los dejo por el momento. Saludos a todos ustedes. Yo soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam.